En esta noche, Señor, te damos gracias por el privilegio de poder llegar a tu casa con el propósito de engrandecer tu nombre, con el propósito de traer nuestra gratitud por todo lo que tú has hecho por nuestras vidas. Por eso es que ahora clamamos, suplicamos, imploramos y pedimos que tu Espíritu Santo esté tomando el control de este lugar, el control de nuestras vidas, y que al pronunciar tu palabra, Señor, por medio de ella tú estés penetrando en lo profundo de los corazones, abriendo el entendimiento y dando, Señor, a cada uno conforme su necesidad. Señor, ve al encuentro de las vidas esta noche aquí presentes. Ve al encuentro de aquellos que están a través de la transmisión acompañándonos desde sus hogares, y concédenos la gracia de que algo extraordinario de ti suceda, Señor. Que podamos ser visitados, tocados, transformados, inspirados, desafiados. Que esta sea una noche significativa para nuestras vidas. Que salgamos de este lugar de una manera distinta en la cual hemos ingresado. Por eso, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y consagramos todo nuestro ser a ti en el nombre precioso de Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén y amén. Tome su asiento. Muy bienvenidos a todos. Qué bueno que es estar juntos en la casa de Dios. Bienvenidos a todos, algunos que estén por primera, segunda vez. Bienvenidos a nuestros hermanos de Faro que vienen de fiesta en fiesta. Ayer nosotros pudimos compartir con ellos un día extraordinario. Yo les enviaba, estuvimos con Elena y Vigando y David, Cise y yo, los 5 juntitos allá. Pero además llevamos un plus. Orlanda, Yoli, vamos a decirle, se llama Orlanda ella, pero le decimos Yoli, y Ramón. Y fue algo tan maravilloso lo que nos sucedió, porque hubo una multitud de bautismos y realmente el Señor está en ese lugar haciendo cosas hermosas. Y fuimos parte de una tarde que nos superó. Le escribí a Antonella y le decía, verdaderamente me empaché de gozo ayer. Fue algo tremendo. Todo lo que sucedió fue bueno y fue muy lindo. Quiero en primer lugar aprovechar este instante, no olvidarme porque si no va a quedar postergado. Y presento ahí a la cámara, pero también presento a los hermanos el material de discipulado Mi Nueva Vida. Si usted todavía no ha realizado un discipulado, este es un discipulado inicial que le va a ayudar a entender y comprender los caminos de Dios, a entender y comprender los propósitos iniciales. ¿De qué forma usted transitar sus primeros pasos en la vida cristiana para comenzar a comprender el propósito y el plan de Dios para su vida? Interesante que en este discipulado, que tiene 7 clases, en la clase número 5, habla de la familia de Dios y cómo pertenecer a ella. ¿Cómo pertenecer a la familia de Dios? Por medio del bautismo. Así que si hay en medio nuestro alguien que todavía no ha dado ese paso de fe, alguien que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador en su vida, y es válida la reinvitación de lo que Rosana nos planteó recién. 5 de octubre vamos a tener bautismos. Por favor, póngase en contacto con sus líderes, póngase en contacto conmigo. Queremos crecer, avanzar, organizarnos para poder llegar a esa fecha también y tener una verdadera fiesta espiritual. El tema del mensaje de esta noche es: el reino de los cielos ha llegado. Amén, hermanos. El reino de los cielos ha llegado. Y qué interesante esta definición, esta proclamación. ¿Sabe que en el Evangelio según San Mateo, en 3 oportunidades esto es mencionado? La primera de ellas lo hace Juan el Bautista. Juan el Bautista, capítulo 3, verso 2 de San Mateo, tenía un formato bastante particular de predicar Juan.
era bastante directo. Era capaz de decir cosas que a lo mejor no eran políticamente correctas y no era muy suave. Es decir, que se paraba frente a las multitudes y le decía: generación de víboras, Dios que me libre y guarde. Imagínense después de esa llamada. Pero esta vez fue bastante más sutil. Les decía: arrepiéntanse y conviértanse y bautícense, porque el reino de los cielos está cerca. Y ya anunciaba Juan el Bautista que algo venía, el reino de los cielos se acercaba. Y se refería pura y exclusivamente a la venida del Señor Jesús, porque con Él el reino se acercaba. Tiempo después vemos allí en las Escrituras, en Mateo capítulo 4, verso 17, que después de que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, y habiendo salido vencedor y victorioso de semejante situación, también Jesús pronuncia esas palabras: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Qué cosa extraordinaria. Y ya en el capítulo 10, verso 7, vemos a Jesús que ya ha reunido a aquellos que serán sus discípulos, aquellos que habrá de caminar con Él durante 3 años, aquellos que habrían de recibir el legado para llevar adelante esa misión tan importante de alcanzar el mundo con el mensaje, y es a esos discípulos a los cuales Jesús les habla. Dice la Escritura: Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles, ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Dios. Vayan y anúncieles que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, den gratuitamente, porque gratuitamente han recibido. Qué tremenda comisión la cual el Señor da. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Y ese reino de Dios se ha acercado y se ha acercado a nosotros, amados hermanos. Y desde que el Señor Jesús irrumpió en nuestras vidas, ese reino comenzó a construirse, a edificarse en la vida de cada uno de nosotros. Y sabe que no se trata de un reino que tenga características de un estado como los estados nacionales que conocemos. Es decir, no parece al Reino Unido, no parece al Reino de España, no parece al Reino de Siria, sino que es un reino distinto. Es un reino diferente porque no tiene una organización burocrática, no tiene un sistema de funcionamiento acorde a lo que nosotros conocemos aquí humana y terrenalmente. El reino de los cielos tiene principios y tiene valores, que es lo que Dios espera que nosotros entronicemos en nuestras vidas y a través de nosotros eso pueda ser impartido en la vida de otros. Por lo tanto, en un momento determinado ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, los discípulos, antes del instante de la ascensión de Jesús al cielo, le preguntan al Señor: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿En qué momento va a suceder, va a acontecer eso? Porque había algo que en ellos sucedía. Todavía tenían la imagen o la expectativa o el deseo de ver una organización terrenal. Y esa organización terrenal, como recién le definía, con cortesanos, con ministerios, con personas con cargos, con autoridades para poder andar por el mundo. Ese reino era lo que todavía los discípulos estaban esperando.
estaban sometidos bajo el imperio romano y querían esa liberación, pero también querían ser parte del reino de Dios, y entendía que el ser parte del reino de Dios significaba de tener ese poder aquí en la tierra. Jesús les responde: no les corresponde a ustedes conocer esas sazones. Eso es cuestión de mi Padre que está en los cielos. Así que no se apuren por ese tipo de cosas. Y ahí vemos y ahí notamos cómo nosotros tenemos una mirada baja. No una mirada de elevación, sino una mirada baja. Que imaginamos las cosas como nosotros vemos comúnmente. Que no tenemos la capacidad de dimensionar las cosas espirituales. Y esto nos abarca absolutamente a todos. Si no fuera por la revelación, por la gracia, si no fuera por la manifestación de Dios para con nosotros, no tendríamos capacidad ni siquiera de imaginar de que hay cosas que no están a la altura y a la capacidad de entrar en nuestro pensamiento. Y esto es importante tenerlo. Porque nosotros, hay cosas que nos han sido reveladas y hay cosas que nos son ocultas. Deuteronomio 28, 28. Las cosas reveladas son para ustedes y las ocultas son para el Señor su Dios. Por lo tanto, no se desespere mucho por conocer aquello que todavía no nos ha sido revelado. Pero sí preocúpese por tener conocimiento y tener acceso a aquellas cosas que Dios le ha dado a saber y que usted necesita cumplir. Aquellas cosas que Dios ha puesto en su conocimiento y Él quiere, anhela y espera que usted responda de una manera obediente y coherente a lo que le ha sido mostrado en tiempo y forma. Así que, amados hermanos, nos encontramos con esta circunstancia. Ya antes, en un momento determinado, la mamá de dos muchachos interesantes, Santiago y Juan, en una conversación con Jesús, le piden un favorcito. Esos favorcitos de mami. No me dejes el nene afuera. Señor, dice, cuando estés en tu reino, te voy a pedir una gauchada. Poneme uno de los chicos de este lado y el otro acá. Acomodámelos en un buen cargo, en un buen puesto, para que tengan un lugar de preponderancia. Esas son las formas y las maneras en las cuales nosotros nos movemos en el mundo. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Mirá, acá, en los principios del reino, el que quiera ser mayor tiene que ser el servidor de todos. Ese tiene que ser el que se gasta, el que se ofrece, el que se dona, el que se entrega, el que se da, el que no espera nada a cambio. Ese es aquel que es el mayor. No es el que es nombrado, no es el que porta jinetas, no es el que tiene el cargo, no es el que tiene la credencial, la chapa, sino aquel que sirve. El servicio es el elemento distintivo y fundamental de lo jerárquico para la vida del reino. Amados hermanos, nuestras configuraciones mentales gobiernan nuestra existencia. Nuestra mente está configurada de una determinada manera. Y eso lo ha logrado nuestra historia, nuestro lugar de pertenencia, ¿sí? Nuestra familia en primer lugar, la iglesia en segundo lugar, nuestro lugar de trabajo. Eso nos da un ordenamiento mental de cómo son y cómo funcionan las cosas, de cómo funcionan las organizaciones, de dónde está la autoridad en un determinado lugar. Si usted llega al hospital, ¿sí?, se va a encontrar con una persona de seguridad en la puerta, se va a encontrar con una persona en la recepción que es la que da los turnos, pero si usted quiere hablar con el que manda, tiene que preguntar por el director del hospital. Ahora, si usted necesita una información que le pueden dar los otros, lo puede resolver con esos que tiene ahí. Pero la autoridad está en otro lugar. Y en el reino de los cielos, la autoridad está en Dios. La autoridad está en Jesús. Y nosotros necesitamos comprender eso y necesitamos que nuestra configuración mental tenga eso
profundamente claro. Permita que el Señor ordene sus pensamientos. Permita que el Señor ordene su entendimiento y usted pueda comprender conforme la palabra cómo Dios ha diseñado todas las cosas y también en ese diseño divino el funcionamiento de su iglesia, para que de una manera armónica, articulada, de una manera inteligente, coherente, su iglesia crezca, avance, su iglesia se instale, el reino de los cielos pueda ser proclamado por su iglesia, las vidas que están perdidas puedan llegar a ser encontradas, aquellos que están quebrantados puedan ser sanados, los que están atravesando por procesos de dificultad puedan ser acompañados. Somos la iglesia, aquellos que anunciamos que el reino de los cielos está cerca. Es usted y soy yo. El compromiso nos abarca a todos. No hay un ministerio que tenga la responsabilidad de llevar adelante esta misión. Esta misión es transversal y nos involucra a todos. Necesitamos, por lo tanto, comprometernos y necesitamos de esta manera activar nuestras vidas. Una de las cosas importantes al hablar del reino de los cielos es tener cuidado en no caer en el error de pensar de que el reino de los cielos va a organizarse como las organizaciones terrenales. Eso lo decía hace un instante y lo quiero volver a repetir. Es tan importante. En estos tiempos más aún. Mire bien lo que le voy a decir. Vivimos tiempos de conflictos, el domingo pasado decía de crisis. Y terminé en crisis yo, ¿no, Rubén? Saliendo del púlpito, corriendo. Bueno, vivimos tiempos interesantes. En medio de esos tiempos, mucha gente piensa que los cristianos tienen que invadir la arena política para transformar aquello que es un mundo o un país o una sociedad convulsionada. Entonces parece ser como que tuviéramos un llamado, ¿sí? Un llamado misionero a la política. Y sabe que muchos ahora se les ha despertado ese llamado. Pocos tienen el llamado para ir a acompañar a Evaldo Fitner a la obra guaraní. Pocos tienen el llamado para ir con Roberto Gil al Chaco, a Miraflores o al Impenetrable. Pocos tienen ese llamado para ir a lugares. Pocos tienen el llamado para ir a Corpus. Si alguien tiene el llamado acá, por favor, esta noche póngase en pie, que lo queremos aplaudir, besar y queremos acompañar, porque necesitamos obreros para la obra. Pero la gente ahora está empezando a recibir llamados para tener lugares de excelencias, para tener lugares de prevalencia. Y sabe una cosa, cuando uno ve los medios masivos de comunicación, nos encontramos con pastores que ocupan bancas en la Cámara de Diputados con profundos discursos de odio. Escúcheme bien, gente que habla del amor de Cristo en la iglesia y va al recinto y dice: todavía no hemos odiado a los periodistas como deberían ser odiados. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué clase de doble discurso es esto? Vivimos en una sociedad difícil, traccionada, y no estoy entrando, mire, en cuestiones partidarias porque no me interesa en absoluto. No me interesa en absoluto. Pero sí quiero decirle que el lugar del cristiano es brillar en todas partes. El lugar del cristiano es brillar específicamente y especialmente en su casa, que es el lugar donde tenemos focos de baja calidad de iluminación. A veces parecemos interesantes a los ojos de las personas del mundo. Tenemos consejos para llegar a gente que no nos conoce, pero en el ámbito de nuestra casa nos falta el diálogo.
En el ámbito de nuestra casa no resolvemos los problemas más insignificantes. En el ámbito de nuestra casa las distancias entre los que convivimos bajo el mismo techo se hacen cada vez más grandes. Señor, misericordia, misericordia, líbranos de este tipo de cosas. Amados, entendamos y comprendamos que Dios nos llama a hacer luz primero en nuestros hogares. Busquemos con toda la fuerza de nuestro corazón comprender los principios del reino para que esos principios sean aplicados primeramente en casa, en la relación de pareja. ¿Cuánto nos hace falta transformar nuestras relaciones de parejas? Hace unos días veíamos con Cise matrimonios con los cuales compartimos hermosos momentos de nuestras vidas. 40 años de matrimonio, pasando por instancias de divorcio. ¿Y sabe qué falló? ¿Qué sucedió en ese lugar? El desgaste acumulativo. El no enfrentar los conflictos, el no resolverlos, en postergarlos, en dilatarlos, en taparlos, en ocultarlos. ¿Sabe a dónde lleva? Lleva a que en un momento de la vida todo se desmorona y se cae. Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Hubo infidelidad? No hubo nada. Hubo un desgaste que no lo supimos atender a tiempo, que no lo supimos abordar, que no lo supimos resolver, y también hubo una responsabilidad de aquellos que atravesaron por la circunstancia dificultosa, que no tuvieron la capacidad de pedir ayuda. Porque, hermanos, hay que ser humildes. La iglesia también es una comunidad terapéutica. Escúcheme, no está ocupando el rol del psicólogo, del psicopedagogo, del psiquiatra, pero es una comunidad terapéutica. Porque usted puede venir a un hermano o a una hermana crecido en la fe, conocedor de la palabra, y puede recibir la instrucción, la palabra de vida, de sabiduría, de dirección. Usted puede ser ministrado por la oración de su hermano y puede reorientarse y volver y reacondicionar su vida. Que el Señor nos ayude. Decir que el reino de los cielos se ha acercado es algo fuertísimo, hermanos. ¿Será que usted lo siente así? Yo siento que el reino de los cielos está en medio nuestro. Cuando oramos la oración que Jesús nos enseñó, preste atención. Nosotros no la decimos porque pensamos que el Padre Nuestro es patrimonio de la fe católica. ¿Sí? Pensamos eso. No, ¿cómo vamos a decir eso? Esas cosas de católico. Están repitiendo la cosa esa. Cuando a mí me invitan a los velorios que no son de hermanos, yo invito a la gente a decir el Padre Nuestro. ¿Y sabe por qué? Porque ahí logro la complicidad de todos los asistentes. Ahí todos contentos lo dicen fuerte, con todas las ganas, y vamos, le mandamos el Padre Nuestro, y atrás del Padre Nuestro aprovecho, hermano, y le doy para que tenga. Les muestro quién es Cristo el Señor, en quien está puesta la esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida eterna, en quien hay que depositar nuestra vida. Pero cuando nosotros vamos a esa oración tan especial que Jesús nos enseñó, pronunciamos unas palabras que realmente invocan, convocan, invitan a que el reino venga. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y ahí decimos entonces, venga a nosotros tu reino. Y eso es lo que nosotros necesitamos, es que el reino de Dios venga sobre nuestras vidas, que el reino de Dios invada nuestro ser, que el reino de Dios transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, que el reino de Dios ajuste todas las cosas en nosotros para que de esa manera podamos cumplir el propósito con el cual Dios nos ha llamado.
4 características del reino de los cielos quiero conversar con ustedes en esta noche. Primera y principal, para tener acceso al reino de Dios, al reino de los cielos, se requiere de un cambio profundo de vida que se inicia con un proceso llamado arrepentimiento. El Evangelio se predica anunciando que es necesario arrepentirse del pecado, arrepentirse del camino equivocado, arrepentirse de todo lo que hemos ofendido a Dios haciendo aquello que no corresponde. Es necesario arrepentirse. Y arrepentirse, mis amados hermanos, es mucho más que sentir vergüenza. Arrepentirse es sentir dolor, porque lo que hemos hecho realmente ha sido atroz. Y necesitamos comunicar esto con gracia, porque no es retando a las personas que uno las va a ganar para Cristo. No es llamándoles la atención de una manera brusca. No es apuntándoles el pecado. Es hablándoles con misericordia, porque con amor eterno nos amó el Señor, por eso extendió sobre nosotros su misericordia. Y es necesario que nosotros con misericordia demos a entender que su condición y su estado lo tiene separado de Dios. Pero que si se arrepiente de sus malos caminos y que si decide buscar a Dios, Jesucristo es el camino que habrá de conducirlo para que su vida tome sentido, dirección y para que el destino eterno esté asegurado. En segundo lugar, el reino de los cielos es un reinado que no tiene un lugar o un sitio geográfico. Nosotros no lo vamos a encontrar aquí en la faz de la tierra en un determinado lugar. Algunos creen que el Vaticano es el lugar, la sede donde se resuelven los temas espirituales. El reino de los cielos está en medio nuestro. El reino de los cielos está en nosotros. Se ha acercado y nosotros somos portadores del reino. ¿Saben lo que dice la Escritura? Que somos embajadores de Cristo, que somos embajadores del reino, que somos representantes de ese reino que el Señor ha preparado para su pueblo. Y necesitamos comunicar esa buena noticia que nos ha sido confiada. El reino de los cielos, mis queridos hermanos, no consiste en posiciones jerárquicas. Tengan en cuenta esto. El reino de los cielos no consiste en ser pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, diácono, líder, presidente de la comisión. El reino de los cielos consiste en otra cosa. El reino de los cielos ni siquiera dice la Escritura es comida ni bebida. Si no sabe qué es paz, amor y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no tiene que ver con las cosas terrenales, con las posesiones, ¿sí? Con las ubicaciones, con los cargos, con las jerarquías. No tiene que ver. El reino tiene que ver con el amor, el paz y el gozo en el Espíritu Santo. En cuarto lugar, el reino de los cielos es al mismo tiempo presente y futuro. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Cómo se explica? Al mismo tiempo presente y futuro. Es ahora, pero todavía no. ¿Qué estamos diciendo? Realmente es así. El reino de los cielos se vive en el día a día cuando vivimos conforme los mandatos, las enseñanzas y la voluntad de Dios. El reino de los cielos se vive cuando nuestro corazón está calibrado al Señor y cuando el Espíritu Santo guía y dirige nuestros pasos. El reino de los cielos se vive cuando la presencia de Dios nos transborda y nos hace sentir llenos de Él, gozosos, animados, dispuestos y disponibles a hacer aquello que es la preciosa y agradable voluntad de Dios. El reino de los cielos es hoy
porque el Señor está entre nosotros y el reino de los cielos viene por delante, porque un día el Señor vendrá e instalará su reino por la eternidad y para la eternidad, y para eso nosotros nos estamos preparando. Algunas sugerencias quiero para esta noche finalizar este mensaje, amados hermanos. En primer lugar, pida que Dios le asista con entendimiento y con revelación. ¿Sabe qué? Muchas veces es difícil transmitir con palabras cosas tan complicadas como estas, que son simples, pero a la vez son completamente complicadas. ¿Sabe cuándo esto se agiliza? Cuando la obra de Dios trae sobre su vida revelación y entendimiento. Y cada uno tiene su capacidad de comprender y de entender conforme cada uno es. En segundo lugar, busque vivir los principios del reino aquí, ahora, en este tiempo. No espere ir a vivir el reino cuando llegue el momento de la eternidad. Viva el reino ahora. Y en el reino ahora, ¿sabe cómo se vive? Se vive amando a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas, amando al prójimo como a usted mismo, sirviendo a todos aquellos que necesita, entregando su vida en sacrificio vivo, agradable a Dios. Ame a Dios desmedidamente y usted va a poder experimentar el reino de una forma tremenda. Viva esta promesa que tiene fecha de cumplimiento y no fecha de vencimiento. Y la fecha de cumplimiento del reino de los cielos es ahora, es hoy. Así que cuando se vaya de este lugar, váyase pensando que usted ya está viviendo el anticipo, la parte del reino que le corresponde aquí en la tierra. No espere a vivir bonito cuando parta de este lugar. Aprenda a vivir bien mientras está acá. Hay cosas que puede solucionar, hay cosas que puede mejorar, hay cosas que usted puede hacer y marcar la diferencia. No las postergue, hágalas y disfrútelas con intensidad. Es posible que aún en medio de tribulaciones, dificultades y adversidades, usted pueda entender que usted está viviendo, que el reino de los cielos se ha acercado y que usted está viviendo en medio de él. Y por último, no se resigne a ser un ciudadano de segunda categoría. Quiero decirle que su vida ha sido comprada por el precio precioso de la sangre de Jesucristo. Y que usted pertenece a un reino del cual nadie, si Cristo le compró, nadie le va a poder deportar del reino de los cielos. Nadie lo va a poder sacar. Nadie lo va a poder echar. A veces la gente se pregunta, ¿la salvación se gana, la salvación se pierde? Mirá, voy a ser bien claro. Si el que te salvó es Cristo, tu vida está asegurada. Ahora, si te salvó algún otro, no sé lo que te va a pasar. Pero si el que te salvó es Cristo, tu vida tiene destino garantizado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, aquellas palabras con las cuales Jesús hablaba en el Evangelio de Mateo, tenga en cuenta que el Evangelio de Mateo era un evangelio que estaba destinado a alcanzar al pueblo judío, ¿sí? No a los gentiles, no a los samaritanos. Entonces, no era que era un evangelio discriminador, pero Mateo lo escribió con esa orientación hacia el pueblo judío. Recuerde estas palabras tan lindas y llévelas atesoradas en su mente y en su corazón para que esta noche todavía hagan sentir la voz de Dios. Jesús envió a los 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Dios. Vayan y anúncieles que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra, expulsen los demonios, den gratuitamente, porque de gracia también
han recibido. El reino de los cielos está en medio nuestro, porque nosotros hemos recibido al Rey de Reyes, al Rey de Gloria, aquel que vino a entregar su vida por nosotros. Y a partir de ese momento nuestra vida cobró sentido, a partir de ese momento nuestra vida cobró valor. Por eso en esta noche quiero invitarle a que juntos oremos y que este sea un tiempo en el cual usted, al retirarse de este lugar, también pueda meditar y pensar que los planes de Dios para su vida siguen vigentes, que aquello que alguna vez el Señor plantó en su corazón como una idea, como una palabra, como una promesa, y que todavía no ha tenido cumplimiento, no es que haya caducado, es que todavía no es el tiempo. Espere, aguarde pacientemente y haga la parte que a usted le corresponda para que esto pueda concretarse. Pero por sobre todas las cosas, pídale a Dios discernimiento, entendimiento. Pídale a Dios la revelación para que su vida pueda manejarse en la dirección y el sentido de lo que Dios quiere hacer en usted y a través de usted. Grandes cosas el Señor tiene preparadas para su pueblo y grandes cosas Dios espera de su pueblo. Le invito a estar en pie. ¿Me acepta que juntos podamos orar en esta noche? Si hubiera alguien aquí que en esta hora está atravesando por alguna dificultad especial, por enfermedades, si hubiera alguien aquí que está atravesando por una circunstancia de falta de trabajo, si hubiera alguien aquí que está entristecido, si hubiera alguien aquí que está preocupado porque en el ámbito de su familia hay enfermedad, inconvenientes, problemas, batallas. Si hubiera alguien aquí que anhela y desea que en su familia aquellos que aún no conocen a Cristo puedan llegar a tener el conocimiento de la persona del Salvador, aproveche este tiempo en el cual juntos vamos a orar y pídale a Dios que active su fe, que aumente su fe, para que no solo sea la oración que vamos a hacer en esta hora, sino que también sean las oraciones que usted habrá de continuar haciendo a lo largo de la semana para alcanzar y para obtener aquello que su corazón necesita y desea. Inclinamos nuestro rostro en reverencia al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino. Que se haga en nosotros, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Por el pan de cada día sobre nuestras mesas te damos gracias. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, nuestras ofensas. Perdona, Señor, nuestra incredulidad, nuestra tibieza. Perdona, Señor, porque no hacemos el bien que debemos, sino el mal que no queremos. Perdónanos. Líbranos del mal, Señor. Coloca vallados sobre nosotros, sobre nuestra familia, para que el enemigo no pueda tocarnos. Señor, aviva el fuego de los dones que nos entregaste el día que pusimos nuestra vida en tus manos. Ayúdanos a entender y a comprender tus planes y propósitos. Y fortalece, Señor, nuestros brazos caídos y nuestras piernas cansadas. Señor, dale a nuestros labios la capacidad de pronunciar con fuerza y con poder el mensaje de salvación que nos fue confiado. Y ayúdanos a ser embajadores del reino. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas cobren sentido. Que tal vez, aunque no tengamos la fuerza física para estar en determinado lugar o para hacer determinada acción, que nuestra oración, Señor, sea escuchada en el trono de tu gracia y que por medio de nuestra oración cosas maravillosas y extraordinarias sucedan. Señor, te rogamos en esta hora que nos bendigas, porque necesitamos tu bendición. Dios nuestro, sin esa bendición no somos nada. Nuestras fuerzas son limitadas, nuestras capacidades, Señor, también.
Pero si tú, Dios nuestro, te manifiestas en nuestras vidas a través de tu bendición, nada será imposible para nosotros. Por eso es que en esta noche te agradecemos una vez más que hemos llegado a tu casa para engrandecer tu santo nombre, para llenar tu trono de alabanza y para decirte, Señor, que nuestras vidas están aquí para que tú cumplas tu buena, perfecta y agradable voluntad. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Ponemos nuestra semana en tus manos y te damos gracias porque nos has permitido compartir juntos este culto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, muchas gracias, pastor. ¿Pueden tomar un ratito asiento? Le invito a que Nancy pueda...